Ya comparto, permítame. Permítame. No, perdón, es la unidad 6. Ahí les subí todo, ya lo tienen ahí. Ajá. Ok. Em, ujujú, permítame. Bueno, en la clase anterior vimos unos videos sobre Amazon, etcétera. Hoy vamos a darle continuación a lo que es ver con mayor detalle los procesos que se dan en almacenamiento, ¿va? En la clase anterior nosotros vimos los diferentes tipos de almacenes que podríamos tener, ¿va? Permítame. Lo voy a presentar rápidamente para aquellos que no pudieron asistirlo anteriormente. Ujú. Vimos primero por qué se debía de almacenar, y esas son unas preguntas que ustedes se deben de hacer, ¿va? Y eso va orientado a las políticas. También las funciones de un almacén, el esquema general. También vimos la diferencia entre un cross-docking y un almacén general. Recordemos que el cross-docking solamente se recibe y se envía, y es una de las particularidades que aquí se ocupa bastante, más que todo en aquellos almacenes pequeños. Por ejemplo, les puse con el ejemplo de la Coca-Cola, el centro de distribución que tenía, mejor dicho, el cross-dock, que tiene en Chalate, Usulután, La Unión, entre otros. No son centros de distribución en sí porque no hacen la función de la orden de pedido, sino ni de colocar la materia prima o producto terminado, sino esos cross docks lo único que hacen es descargar las cajas que vienen en los furgones y cargarlas en los camiones que van a los clientes. No hay mayor trabajo. Vimos la clasificación de los almacenes que dependían más que todo del tipo de piezas, si era materia prima, semifacturada, almacén de bienes terminados y de repuesto. ¿Ok? También hay que tener un almacén de material auxiliar, más que todo aquellos donde se tiene equipo especializado. Y la clasificación de los almacenes dependían según su localización, ¿va? Si iban a ser interiores o al aire libre. Eso, como les dije, depende del producto que ustedes van a acordar ahí. Por ejemplo, si un producto que no se daña con la intemperie, ya sea con la lluvia, sol, etcétera, por ejemplo, los bloques de cemento, me sale mucho más barato y factible un almacén al aire libre. Pero si ya es producto que se puede dañar o que necesita una temperatura o una humedad constante, ahí sí yo debería de invertir en un almacén interior. También su tipo de uso. Vimos si, por ejemplo, si ese almacén va a estar siempre o si va a ser temporal. Por ejemplo, ahí voy a almacenar cierto producto que solo se mueve en cierta temporada. Entonces, eso también se debe de considerar. Entonces, ahorita vamos a ver eh, los procesos que se dan en un almacén. Veamos el proceso de recepción e inspección. Ok.
¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Voy a compartirlo para que lo veamos. Pongan atención y cualquier pregunta la vamos a ver después. Video de la serie de administración de almacenes y control de inventarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre todo el proceso que implica la recepción de materiales en tu almacén. Básicamente nos vamos a enfocar a aquellos materiales que pudieran regresar por una devolución o aquellos también que llegan por primera vez, desde que están en la puerta del almacén hasta que ya están disponibles en alguno de los anaqueles. Como lo hemos visto en otros videos, cuando hablamos de materiales nos podemos referir a producto terminado, piezas o cualquier otro elemento de mercancía que pueda llegar a tu almacén. Bueno, vamos a comenzar. Podrás notar en la parte inferior de la pantalla que tenemos 3 círculos con diferentes textos. Esto es porque todo lo que veamos en color azul va a representar una actividad, lo que veamos en color verde va a representar inspección y el color morado, transporte. Esto es para que te puedas dar una idea cuáles son aquellas actividades que tienen más que ver con el trabajo de la gente y cuáles son aquellas actividades que tal vez no le agregan tanto valor al trabajo del almacenista, pero que al final de cuentas se tienen que hacer. La primera actividad es la recepción del transportista. Esto implica recibir la mercancía que llega del proveedor. Aquí lo único que vas a hacer es revisar visualmente las condiciones de arribo. Si no se ve de manera muy específica que las cajas o los bultos sufrieron un daño. Esto es antes de que bajes la mercancía del transporte. Si es un tráiler, un remolque muy grande, sí va a haber oportunidad de poder tener este vistazo e inclusive poder impedir que la mercancía se descargue si es que ves problemas físicos muy evidentes. Pero este paso lo vas a realizar en aquellas situaciones o condiciones donde sea factible hacerlo. Vamos a ir poniendo cada uno de los pasos en un diagrama de flujo sencillo para que sea más fácil que lo puedas visualizar. El segundo, que es una inspección, es verificar la cantidad de bultos contra una guía de transporte. El chofer de transporte no puede llegar con las manos vacías, va a tener que llegar con algún documento. Entonces tienes que cotejar las cantidades, tienes que firmar y sellar de recibido anotando fecha y hora. Esto es lo más común que se acostumbra. Y si falta algo, se anota lo que llegó y se tiene que avisar a compras. Si en los documentos que te trae el proveedor viene especificado cuántos bultos son, bueno, esa ya es una manera de poder revisar. En este momento tú no vas a abrir ningún paquete, solamente estás viendo aspectos generales. Muy bien, el tercer paso, verificas el estado de los embalajes. Una cosa es que cuente los bultos y ahora vas a revisar que todo esté bien empaquetado. Tienes que ver su estado y tienes que verificar si el embalaje es correcto de acuerdo al tipo de material. Con hazmat nos referimos a material o producto que puede ser potencialmente peligroso, ya sea para las personas o para el resto del material que se encuentra en tu almacén. Esto implica que si tú sabes de alguna manera, por ejemplo, que te van a traer algún tipo de ácido, pues aunque no seas un experto, tienes que verificar que viene en botes, que se vea que no estén dañados y que contienen perfectamente el producto que traen dentro. Y el siguiente paso es cotejar los pedimentos con las facturas recibidas. Aquí ya tienes que cotejar la información de la documentación. Tienes que ver el costo, el número de facturas y el material. Recuerda que pedimentos estamos hablando cuando es material de importación. Puede ser que en tu caso no utilices pedimentos, pero de todos modos el proveedor tiene que llegar con alguna documentación que diga qué es lo que está llevando. Y ahí es donde lo vas a cotejar. Si el transportista es solamente de paquetería, pues no te va a llevar probablemente la factura. Pero si el transportista viene directamente del proveedor, lo más seguro es que te lleve la factura y ahí tienes que verificar que la factura esté bien llenada y que la información que cuadre con lo que viene en la hoja de pedido que debe de traer también ese transportista. Sigue obtener órdenes de compra. En este caso implica que por cada factura que te traiga el proveedor la tiene que tener sustentada con una orden de compra, no importa el material que sea. Este paso es muy importante porque, por lo general, una de las formas en la que te pueden meter gol como almacenista o como dueño de negocio es que por una orden de compra te pueden traer varias facturas o viceversa. Y tú podrías pensar que mientras todo cuadre, si es una factura por 100 pesos y las órdenes de compra, la sumatoria es de 100 pesos, pues no debería de haber problema. El problema está en que si permites que empiecen a traerte cantidades diferentes de documentación, después va a ser más sencillo que te digan que se les olvidó una orden de compra o se les olvidó una de las tantas facturas que deben de traer y que a lo mejor te la traen después y se empieza a generar descontrol. Aquí lo importante es que todo lo tengas perfectamente cuadrado. Es cotejar las órdenes de compra con las facturas. Aquí lo estamos poniendo por separado, lo pudimos haber puesto como un solo paso en el 5, pero queríamos que vieras esta parte de texto que es muy importante para que le pongas pausa con respecto a todo lo que debes de revisar que tienen que coincidir tanto la orden de compra como la factura.
Sobre todo lo más importante es que si estamos hablando de material que tiene un número de parte, eso tiene que coincidir, las cantidades y el costo. Si el costo es diferente, se le tiene que avisar a compras. Si hay algo que no cuadre o que sea muy raro, tú tienes que tener un área para discrepancias o un área tipo cuarentena donde puedas poner el material antes de darle entrada a tu almacén. Lo importante aquí es que ambos documentos con respecto a la información que contienen de los materiales o productos que te están llevando deben de coincidir. Ok, lo siguiente es desempacar el material. Asumiendo que sea un material que se puede revisar, obviamente se tiene que hacer con cuidado y tiene que ser apegado a las necesidades de seguridad del material, en aquellos casos en los que sí puedas desempacar el material y que sea necesario. Por lo general, cuando es material de materia prima o productos que después se van a meter a una línea de ensamble en una empresa manufacturera, no te permiten abrir las cajas. Pero en otros casos, por ejemplo, si eres una empresa comercializadora, donde a lo mejor el equipo que te están vendiendo necesitas verificar que haya llegado en buen estado, que nada se haya roto, lo vas a tener que abrir. Puede ser que lo hagas en presencia de alguien, el del departamento que lo solicitó, o un experto técnico. Pero independientemente de qué otra persona te esté ayudando, tienes que revisar el material y ver que viene en buenas condiciones. Ok, el siguiente paso es inspeccionar, por lógica, el estado del material. También aquí lo pusimos por separado para ver puntos más en específicos. La primera revisión tiene que ser visual y superficial. Esto implica que, como tú no eres el experto en el producto, no te vas a poner a manosearlo o a verificar que realmente funcione desde un punto de vista técnico. Pero cualquier anomalía que esté a la vista la tienes que reportar. Tienes que confirmar que en la caja, dentro de la caja o del paquete, viene el número de piezas que se supone que deberían de venir. Y sobre todo, que si de alguna manera se puede verificar y aplica la cuestión de la caducidad, lo puedas validar. The other thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch in your Ok. Eh, no sé si tienen alguna duda sobre este proceso. Ujú. ¿Alguien de ustedes trabaja en bodega? ¿Alguna duda o lo que le pareció interesante sobre este video? Vamos a seleccionar a alguien. Diana Margarita, ¿qué es lo que te pareció interesante sobre el proceso de recepción? Ujú. Daniel, Daniel Pineda. Ujú. Gabriela Abigail. Ujú. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Ajá. A mí me pareció interesante lo de cuando tienen que recibir sustancias tóxicas y tienen que revisar lo del asma. Entonces decía de que uno no puede ser experto en Ujú. el producto que está recibiendo, pero sí hay que tener la facultad de revisar que todo esté bien en esa sustancia, que el bote. Y estaba investigando un poquito en internet y decía que depende si las sustancias están en sólido, líquido, en forma de gas. Entonces sí hay que verificar también el contenido del producto. Gracias. Excelente. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, recuérdense que este es el primer proceso que se da en un almacén. Es decir, por lo menos se tiene una orden de compra o por lo menos una orden de materiales que se lleva, por ejemplo, de fábrica, por decirlo algo. Y si es producto terminado, se tiene que llevar como un requerimiento
de cuántos palés lleva, la cantidad de productos, etcétera. Y el primer proceso es verificar que la cantidad esté correcta. Ya después se hace la verificación de calidad, que recuérdense que para garantizar la calidad de sus productos, primero tienen que garantizar la calidad de su materia prima. Entonces, ahorita vamos a ver un video rápidamente sobre el proceso de descarga y acomodo. Permítame. Aquí vamos a ver que se pueden ocupar diferentes tecnologías.
Ok. ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que le llamó la atención sobre alguno de estos dos videos? Ujú. Bueno, a mí me llamó la atención que en el primer video el material lo movían Ujú. en un inicio, o sea, lo A ver, tomaban Fabiola. en un Ajá. inicio, no sé si me escucho. Buenos días, ingeniero. Buenos Eh, días. Ajá. a mí me llamó la atención de que en ambos videos, tanto la descarga como el almacenaje siempre procuraban aprovechar el máximo de espacio y también el almacenaje vertical, que siempre procuraban tenerlo todo así como bien juntito. Ujú. Y también en este último video que cómo descargan, o sea, de un producto de gran cantidad, de gran peso, ¿verdad? O sea, bien, bien interesante. Ok, gracias, Fabiola. ¿Alguno de ustedes en sus proyectos va a recibir materia prima en grandes cantidades o en grande pesaje? Ujú. Por ejemplo, ahí el material, la materia prima que se descargó en esos videos eran bobina de aluminio y la otra era aluminio reciclado, si no me equivoco, un metal bastante pesado. Entonces, quizás era un proceso de metalurgia. Entonces, ya les voy a enseñar a ustedes, a partir de sus avances anteriores, donde ustedes describían cuál era la materia prima y la unidad de carga que ustedes iban a recibir. Hoy vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia de descarga que van a recibir, el equipo y manejo, perdón, el equipo de manejo material necesario para poder descargar y cargar, y todo eso tiene que ver con su materia prima. También, por ejemplo, y dependiendo del equipo, así van a ser el ancho de los pasillos y todo lo demás. Bueno, continuemos. Va. Las funciones de un almacén en la recepción, ya vimos que se tiene que tener un manifiesto de carga. Y como dijo Fabiola, en logística se aprovecha hasta el último espacio. Por ejemplo, cuando vienen los camiones o los containers, va a ir topadito. Y eso es como una forma de aprovechar eh, la mayor cantidad posible. De hecho, en la constancia cuando yo estaba, uno de los requisitos era, eh, por ejemplo, se tenía un indicador del cubicaje, del cubo, así se le decía, del volumen que le cabía a los camiones. Entonces, por lo menos tenía que rondar un 95 al 100%. Claro, ahí habían algunos camiones que tú sabías que les podías poner más del 100%, porque lo llevaban en la cabina o lo llevaban en, ¿cómo se llama? En la parte de abajo de algunos camiones donde se podía poner latas, cosas así. Entonces, eh, pero eso, todo lo que se carga en un camión, debe ir en el manifiesto de carga. ¿Ok? Eso ya te lo hace un sistema, ya está full automatizado. ¿Ok? En un manifiesto de carga es importante el contenedor, los números. eh, por ejemplo, en algunos hay cada número por cada pallet. También, por ejemplo, qué es lo que lleva la descripción de lo que se recibe, el destino, los bultos, el peso. Eso es sumamente importante, más que todo para cierta materia prima, donde, donde se verifica por la cantidad. Y el cubicaje, eso también es importante tenerlo para ver si no se sobrepasa el cubicaje del camión, ¿va? Pero más que todo, eh, por ejemplo, en ciertos productos, como les dije, se verifica el peso. Y claro, la cantidad también va. Entonces,
en las funciones de un almacén en recepción, ya sea que esté full automatizado, por ejemplo, con banda transportadora o etcétera, primero se ve el manifiesto de carga, se hace una breve inspección y, por ejemplo, se desempaca y se verifica la cantidad. Hoy con la tecnología, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el video de Amazon de la clase pasada, se hace con el código de barra. ¿Va? De hecho, esa es la tecnología mayor utilizada a la hora de un almacén. Por ejemplo, las cajas ya vienen con un código de barra y se leen. Pero hoy cada vez más empresas están ocupando el código RFID, la famosa viñeta RFID. Por ejemplo, yo le voy a explicar mucho más adelante sobre esa tecnología. De hecho, voy a aprovechar una investigación que hizo Paola, la instructora, sobre eso. Pero más que todo en esa tecnología, en RFID, no es necesario desempacar, porque automáticamente con las antenas te leen todos los productos que tienen esa viñeta de radiofrecuencia. Entonces tú automáticamente sabes qué es lo que tienes en cada mano, ¿sí? En cada cajita. Veamos siempre en las funciones de un almacén, cuando se recibe la materia prima, se inspecciona el control de calidad. Ok, esto es importante que ustedes lo tengan a la mano, ¿va? No solamente van a pedir lo que van a necesitar para producir, sino también tienen que considerar una cierta cantidad que va para inspección. Eso ustedes ya lo vieron en calidad, ya pueden determinar el tamaño de cantidad para inspección. Entonces, y dependiendo de la inspección o control de calidad que se le haga, esa puede ser destructiva o no destructiva. Y dependiendo si la pasa, se recibe o no el lote. Por ejemplo, una prueba destructiva es, por ejemplo, que si yo estoy recibiendo amonio, por decir algo, entonces tomo una pequeña cantidad de amonio, hago las pruebas químicas y ese amonio no lo regreso de nuevo al contenedor, sino eso ya es destructivo. O por ejemplo, supongamos que, quiero ver, una destructiva. Quiero ver, supongamos que yo estoy recibiendo polines, por decir algo. Entonces, a mí me interesan que tengan la estructura y que puedan determinar cierta cantidad de peso. Entonces, yo ahí los doblo, por decir algo. Entonces, esa barra doblada no la regreso, sino yo sé que es para ver que ha pasado el proceso de calidad. ¿Sí? Y las no destructivas básicamente son las más fáciles. Es más que todo el control de la cantidad o, por ejemplo, aquellas pruebas que son visuales, más que todo. Entonces, usted debe de saber o por lo menos determinar cuáles son las pruebas de inspecciones que usted le haría a sus productos. Eh, por ejemplo, otras pruebas de calidad, por ejemplo, el peso. Para eso no es necesario destruirlo. No, tranquilo. Otra de las funciones de almacén es el reempaque. Usted en un almacén recibe la materia prima, perdón, los productos terminados también, y por ejemplo, de diferentes SKUs. Pero, por ejemplo, digamos que usted quiere hacer un combo de lo más famoso, el acondicionador con el champú. Entonces, ahí usted lo que hace es unirlo. Y ya lo reetiqueta y lo reembasa. Aunque otras funciones de reempaque más común es el cambio de peso del producto. Por ejemplo, si yo recibo toneladas de azúcar,
y yo quiero venderlas en bolsitas de 1 libra, 2 libras, 3 libras, eso también se puede hacer en el almacén, ¿va? Por ejemplo, ahí ya tengo una máquina en donde yo pongo el saco jumbo de 1 tonelada, descargo el azúcar y automáticamente ya me tira las bolsitas de 1 libra, 2 libras, 3 libras, dependiendo de lo que yo quiera vender al cliente. ¿Ok? Y eso es una función también bastante común en almacén. Más que todo reempaque dependiendo del peso. Otra función de un almacén es el despacho. Ok, aquí nosotros vamos a ver diferentes equipos de manejo de material, inclusive para el almacenamiento, si va a ser manual o automatizado, o estructuras para apilamiento. Todo eso es importante considerarlo dependiendo del peso y qué es lo que se va a almacenar. Por ejemplo, dependiendo de ciertos productos, yo puedo apilarlo en bloques. Y recuérdense que uno de los principios de almacenamiento es aprovechar el espacio vertical. Así que en sus bodegas de materia prima o producto terminado, espero ver que ustedes aprovechen al máximo el espacio vertical. Por ejemplo, en este caso son latas. No hay problema. Inclusive ahí en la caja ya han hecho pruebas y te indican cuánto es la máxima cantidad a apilar. Claro, eso depende del producto. Por ejemplo, puedo apilar en anaqueles. Aquí, por ejemplo, estos anaqueles tienen rodillos y, por ejemplo, en un lado se estiban, se almacenan y del otro lado se recoge. Entonces, con el efecto de la gravedad, los pallets van de nuevo como a la salida para que el próximo entre, para que el próximo lo recoja. Ok, ahí también vamos a ver sobre que uno de los principios de almacenamiento es ocupar FIFO, más que todo. Primeras entradas, primeras salidas. Aunque también depende de ciertos productos, también se puede ocupar otra metodología de almacenamiento. Por ejemplo, el primero en expirar, el primero en salir. Ahí dependiendo del vencimiento de sus materias primas. Pero por lo general es el primero que entra, el primero que sale. Okay. Dentro del almacenamiento, como les dije, aquí ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, el control, estas materias, esos productos tienen el famoso código RFID. El código RFID es más que todo como una etiqueta donde tiene un transmisor de entrada y salida, ¿va? Y cabal, el almacenamiento, los datos que almacena. Ahí te dice qué es lo que lleva, etcétera. La ventaja de esa tecnología es que no se pierde tanto tiempo al contar los productos, porque automáticamente las antenas te leen lo que entra y te dan como un resumen. Entonces tú lo únicamente que haces es corroborar lo que te entró es exactamente igual a lo que pediste. Y claro, con el código RFID se puede rastrear en qué ubicación exacta están ciertos productos que tú necesitas a la hora de embarque, a la hora de pasar al siguiente proceso de la cadena de suministro. Otra de las funciones de un almacén es la recolección, clasificación y empaque. Por ejemplo, tenemos almacén principal, ahí el asignado ve qué es lo que se almacena y la recogida. Okay. En la siguiente clase vamos a ver los métodos de order picking. Les dije de que la función de order picking es aquella, o recolección, es aquella que más costos, más tiempo y más recursos de mano de obra es requerida para hacer la recolección de pedidos y almacenarlos o recogerlos para los diferentes clientes que puedan tener. Okay. Y de hecho, ahí van a compartir la experiencia. Les dije de que si ustedes han ido a PriceSmart, que ustedes vieran
más que todo cómo hacen los encargados para recoger los productos. Ahí vamos a ver diferentes metodologías que se pueden ocupar. ¿Okay? Entonces, en armado de cargas unitarias, por ejemplo, yo tengo las cajas y las puedo poner a una pallet. ¿Okay? Las pallets que nosotros vamos a manejar son las estándares. Claro, dependiendo del producto, así puedo tener diferentes tipos, tamaños de pallets, pero en general el que se ocupa es el americano, que es de 40 por 48 pulgadas, de ancho por altura. Ya la cantidad, la altura a estibar, eso como les dije, depende del producto, de la consistencia del producto, para que no se dañe. También otra función que se puede dar es el flejado, o como se dice también, la paletizadora, que no es más que ponerle un plástico alrededor de los productos que contiene el pallet. Eso se hace para garantizar que el producto no se dañe durante el proceso de movimiento o de transporte. O también en el almacenaje, de garantizar por lo menos que no se dañen las cajas, por decir algo. Entonces, claro, se puede hacer reflejado manual o también ya hay paletizadoras que te lo hacen automáticamente. Por ejemplo, no sé si cuando ustedes fueron a la Coca-Cola, cabal, había una máquina que automáticamente te paletizaba, te envolvía de plástico el pallet. Okay. La recolección y clasificación de empaque, eso se puede hacer con picking con montacarga, que es el equipo mayor utilizado. Claro, hay diferentes tipos de montacargas, por ejemplo, eléctrico, de gas, de diferentes toneladas. Como les dije, eso depende de la materia prima que ustedes van a recibir. El picking automatizado, todo eso ustedes lo ven. Otro es el embarque y cross-docking. Bueno, eso ya les dije la diferencia. Que en el cross-docking no se hace la preparación de pedidos, sino automáticamente ni se hace la operación de picking, sino solamente es transitar materiales. Se recibe y se envía. Otro principio, hasta aquí alguna duda sobre las funciones de un almacén. ¿Alguna duda? No. Ok. Claro, ahí dependiendo de lo que se almacena, ahí yo puedo ocupar diferentes productos. Veamos un poco sobre los principios de almacenamiento y qué es lo que nosotros vamos a ver. Okay. Primero, la distribución del almacén estará ordenada de forma óptima de acuerdo al orden, al flujo de material, a la subordinación vertical del almacén y por acoplamiento mediante adecuadas instalaciones de transporte. Okay. Una de las clasificaciones que se hace es la famosa ABC. Aquí, más que todo, nosotros lo vamos a diferenciar de acuerdo a la rotación de los productos. Quiero que usted observe algo. Ok, aquí en este producto se clasifica de acuerdo a la rotación. Aquellos productos clasificación A son aquellos que tienen mayor rotación. En la rotación, recordemos que los productos tienen diferente rotación, es decir, algunos que se venden más durante los días de semana que otros. Eso usted los clasifica, es parecido a Pareto, que usted hacía, del 80-20. Lo único que aquí usted puede variar, va. Por ejemplo, los clasificación A son aquellos que se rotan, por ejemplo, un 70% de veces mayor que los otros. La clasificación B y la clasificación C. En esta imagen que yo les puse, esta es una bodega centralizada. ¿Por qué? Porque la zona de descarga y la zona de carga están a la par.
Es casi el mismo dock, por decir algo. Entonces, lo que se hace aquí, en esta zona de descarga y zona de carga, es que se colocan los productos con mayor rotación más cerca de la zona de descarga. Y aquellos productos con baja rotación, que son los clasificación C, se colocan al final de los estantes. Claro, aquí yo estoy diciendo que cada estante ya está personalizado para cierto SKU. Entonces, no tiene nada que ver con el almacenamiento que nosotros vimos en el video de Amazon, donde ahí cada ítem lo pone de forma separada, ¿va? De forma desordenada, por decir algo. Aquí no, aquí nosotros ya ordenamos qué artículos son los A, los B y los C. Y, por ejemplo, los A son los que están más cerca de los muelles, los B están medianamente aproximados y los C están lejos. Por ejemplo, en la Coca-Cola, un producto de baja rotación es el agua mineral. Entonces, el agua mineral va a ir lejos, va a ir lo más lejos posible. En cambio, la Coca-Cola, que es el producto que más se mueve junto con la Pilsener, son aquellos artículos clasificación A, es decir, que deben ir lo más cerca a la zona de descargas, porque así yo ahorro movimiento en los montacargas. ¿Alguna duda sobre esto? Todo esto lo he tomado del libro de Tompkins. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer más ejercicios sobre esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, permítame. Ok. Todo bien. Gracias, Andrea. Bueno, continuando. Eh, Otro de los principios de almacenamiento es el control. Por ejemplo, que ya esté disposición clara donde se van a almacenar los productos, ficheros actualizados, señalización de estanterías y viñetas y sistemas de radiofrecuencia. ¿Okay? Dependiendo del control y de la tecnología que se ocupe, así va a ser el control de almacenamiento. Recuérdense que también una de las funciones de almacén no solo es guardar la materia prima o producto terminado, sino localizarla lo más pronto posible. Por ejemplo, yo recibo materia prima de una tela, entonces, y me piden a recoger esa tela porque es la que voy a producir, es la que voy a cortar, coser, etcétera. Entonces, yo tengo que tener por lo menos una idea clara dónde está y la cantidad que yo tengo almacenada. Claro, para ello yo ocupo bastante lo que son los sistemas de almacenamiento de información, el WMS. Eso me imagino que usted lo vio en el sistema de gestión de la información, SGI. Entonces, un WMS, no importa qué tan grande sea la empresa o tan pequeña, se debe tener por lo menos un sistema de información para saber qué es lo que se tiene almacenado. ¿Okay? Y las cantidades, más que todo. El principio de almacenamiento es la manipulación del almacén que ha de ser posible con el menor gasto. Es decir, las unidades de cargas, como yo las pongo. En los videos anteriores nosotros vimos que la famosa unidad de carga es el pallet, la famosa pallet, el famoso pallet. Entonces yo ahí digo cuántas cajas, cuántos productos yo puedo almacenar en cada pallet. Y ese pallet es el que yo voy a mover. No voy a mover cajita por cajita, sino voy a mover pallet por pallet. Las rutas, hay un acortamiento de distancias y vías de servicio.
mediante organización óptima y la tecnología y mecanización es un equipo automático de manejo de materiales, estandarización y balanceo de cargas de trabajo. ¿Okay? Eso también lo vimos con balanceo. Pero más que todo, en el principio de almacenamiento, lo vimos más que aquí lo que me interesa es la unidad de carga. Por ejemplo, si yo voy a recibir en pallets, ¿cuánto voy a recibir? Si voy a recibir en sacos, ¿cuántos voy a recibir? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Qué equipo de manejo de material yo necesito? Etcétera. Okay. Vamos a ver este video de la bodega de Walmart. Aquí ustedes pueden investigar en internet bastante. Ahí recuérdense que la parte de investigación es parte de lo que se evalúa. Ok, ahí vimos un pequeño video, cómo es que se almacena y más que todo el order picking. Les puedo recomendar que vean videos sobre bodegas perdón, los almacenes del Mercado Libre, que también es bastante importante, es bastante chivo ver esos videos. Veamos qué más. Vamos a seguir con la presentación. Okay. La bodega de Amazon, esta es muy diferente a los productos que al video que vimos en la clase anterior. Aquí ya ocupa tecnología de última gama, por decir algo. Entonces, ahorita se los voy a presentar. Solamente para que lo vean rápido. Esta es otra tecnología, ajuela, súper mejor, permítanme.
Heinz Ketchup, Beats Headphones, the Bagel Biter Original Guillotine Bagel Slicer. Every product sold by Amazon starts its journey the same way, in a semi at the loading dock of a massive fulfillment center. Inside, an army of workers unload the boxes. Bueno, este es parecido al video que vimos anteriormente, pero les quiero mostrar el otro. Permítanme. Este. Before Prime launched in 2005, one-day shipping was an exorbitant luxury. Este es un Now it's poco the largo, standard shipping así speed for que Amazon's solamente voy a 100 poner million las Prime partes que más me members. interesan. Earlier this year, Amazon doubled the speed of Prime shipping from 2 days to 1, and the faster speed is now available on more than 10 million products. Prime One Day is basically going to A, keep up with the brick and mortar guys, and B, enhance Prime. Amazon has changed the game completely. So what they excel at is getting an object from a creator to a consumer as flawlessly as they can and as quickly as they can. So Amazon is changing people's expectations, and they're perpetually improving those expectations. But behind every Amazon, Va, ok. Aquí lo que quiso decir es que, por ejemplo, Amazon es una de las empresas que más cotizadas están en la bolsa porque el valor agregado de ellos es recibir productos de manufacturers, de los manufacturadores, de los proveedores, y entregarlo al cliente lo más rápido posible. Entonces, y de hecho Amazon es una de las empresas que más rápido te entrega el día, te entrega los productos. Claro, si tú tienes Amazon Prime, es mucho más fácil hacer eso. O si tú pones que entrega gratis, se tarda un poquito más, pero aún así los tiempos de entrega son sumamente cortos respecto a otras compañías. Y por eso es que Amazon es como una de las compañías de logística mejor preparadas, ya sea por la tecnología que ocupan, etc. Y inclusive en el video les dijo que recibían por lo menos 10 millones de SKUs, de ítems. Entonces se necesita una tecnología bastante avanzada para la recolección de pedidos. box, there are lots of people hustling and a lot of money spent to get it to you in just one day. Here's what happens when you buy a Prime-eligible item on Amazon.com. Amazon spends tens of billions on shipping every year. In just the last quarter of 2018, Amazon's shipping costs jumped 23%, reaching a record $9 billion. So why is it worth it? Well, customers come to expect consistent, fast delivery of anything on Earth from Amazon, and our job is to continue to make that happen. And Amazon set aside $800 million just in the second quarter of 2019 to start making one-day shipping the norm. Most of that investment is going towards the infrastructure and transportation costs associated with speeding up delivery to the millions of Prime customers who are about to begin to experience one day as the new normal. The difference with e-commerce is the costs never end. The pick, pack, and ship happens every time a unit is sent out. To better control this process and its large cost, Amazon is cutting down its reliance on UPS and the U.S. Postal Service and is investing heavily in its own logistics network. It now handles the shipping for 26% of online orders. Amazon now has at least 50 airplanes, 300 semi-trucks, 20,000 delivery vans, and it operates ocean freight services between the US and China. Amazon is looking to do it all. That shouldn't be much of a surprise. The only thing that matters to Amazon is making sure the customer is happy and is paying for Prime every year or every month. What that means is sometimes you can rely on partners, but you want to make sure that you have it in your pocket if that's not the case. Other big retailers are also spending a lot to keep up with the fast shipping expectations Amazon has created. Walmart is rolling out free next-day shipping with orders of $35 or more starting today. And Target offers free 2-day shipping on orders over $35. And during Amazon's big Prime Day sales event, July 15th and 16th, eBay plans to hold a crash sale offering 80% off big-ticket items. Amazon's 25 years old. The reality is that's a really short time to be around to have become the #1 player. So can anyone compete? Sure, people can compete. Can they sustainably compete is the harder question. I don't think we've seen it yet. The journey of
Aquí lo que les dijo que el día de mayor demanda es el famoso Prime Day. Entonces, y que Amazon tiene, es una empresa de 25 años y que tiene la tecnología para siempre estar como número uno. En cambio, los otros, estos costos no los pueden asumir perpetuamente, ¿no? Package takes to your door starts before you even place the order. Most items on Amazon are sold directly to you by a third party. In Jeff Bezos' letter to shareholders in April 2019, he said third-party sales have grown from 3% of total merchandise sales in 1999 to 58% in 2018. Amazon charges those sellers a fee to list items on Amazon.com, starting around 15% of the item's selling price. Amazon also sells things directly. In some cases, Amazon buys inventory from a third party and then sells it to consumers. Other items are Amazon's own brands, such as Amazon Basics, Amazon Essentials, fashion lines like Lark and Row, and Alexa devices like the Echo. All items sold directly by Amazon are already sitting in an Amazon warehouse waiting to be ordered and shipped. Most third-party items fulfilled by Amazon are also already waiting at an Amazon warehouse, while others are sent directly from the seller or to an Amazon warehouse once you hit that place order button. Ok, aquí lo que les dijo es que algunos productos ya están almacenados en las bodegas de Amazon, otros no. Otros directamente de las bodegas del proveedor van directamente al cliente. Entonces, claro, cuando el producto va de los almacenes del proveedor al cliente, se tarda un poquito más. Por ejemplo, a mí me gusta pedir bastante en Amazon. Entonces, cabal, se ve la diferencia en tiempo de entregas. Y ahí te dice que ese producto no está en el almacén de Amazon, por lo tanto se va a tardar más. Okay. Pero si está en la bodega de Amazon, te lo entregan súper rápido. Amazon does not disclose the details of its inventory strategy. Figuring out where a product sits before you buy it is a phenomenal mystery. It's something that every reseller would love to know, and figuring out the code that is Amazon has been part of that hard process. After an item is ordered and ready at one of Amazon's 175 fulfillment centers around the globe, it's picked, packaged, and shipped by some of its 250,000 warehouse workers, often with help from one of its 100,000 robots. It's essentially an amusement park for a box. Vean estos robotitos. Se los voy a poner otra vez. Y pongan atención que eso es el corazón del video, de almacenamiento. Before you buy it is a phenomenal mystery. It's something that every reseller would love to know, and figuring out the code that is Amazon has been part of that hard process. Vean la tecnología de picking. After an item is ordered and ready at one of Amazon's 175 fulfillment centers around the globe, it's picked, packaged, and shipped by some of its 250,000 warehouse workers, often with help from one of its 100,000 robots. It's essentially an amusement park for a box. There's conveyor belts that go around, there's slides, it looks like a lot of fun. But the question is, how much is automated versus how much is manual labor? And that's sweet. Blending that. Bueno, ahí te dice prácticamente que la ventaja de Amazon es que la mayoría del picking está automatizado. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron los robotitos. Los robotitos ya saben qué es el ítem que tienen arriba. Entonces, y automáticamente se lo llevan a la persona para que solamente lo recoja. ¿Okay? Bueno, por el tiempo, voy a interrumpir el video hasta aquí, pero ustedes en la diapositiva, ahí están los links de los videos para que lo puedan ver después. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, qué es lo que les pareció interesante sobre este video. ¿Alguien? No, nadie. Bueno. Ok. Bueno, continuando. Ahorita les voy a explicar cómo ustedes deben de hacer para, los ejercicios que vamos a hacer. Veamos. Bueno, esta diapositiva, los principios de almacenamiento son exactamente igual a lo que nosotros vimos.
anteriormente. Las funciones, las operaciones que lleva, operaciones de embarque. Esto está en el capítulo 7, si no me equivoco, del libro de Tompkins. Sí, la cuarta edición, perdón, es el capítulo 11. ¿Ok? Entonces ahí básicamente le estoy resumiendo algunos de los principios del almacenamiento. Las misiones de almacenes, los objetivos del departamento de almacén, el concepto de unidad de carga, los métodos básicos para mover la carga unitaria, las operaciones de recepción y embarque, que prácticamente son los que nosotros vimos en video. Los principios de recepción, no reciba, recepción con anticipación. Ahí más que todo en recepción debe estar agendada. Por ejemplo, los camiones de los proveedores tienen una fecha y hora a la cual llegar para dejar la materia prima. No es así que, voy a llegar a cualquier hora del día. No, así como cuando usted va a un restaurante, tiene que hacer la reservación antes. Entonces, ¿por qué? Porque así el encargado de bodega ya tiene claro cuáles son los recursos que va a ocupar para desembarcar los productos más rápidos posibles. ¿Okay? Entonces, de hecho, ustedes no sé si ustedes han visto el cuello de botella que se origina cuando los camiones quieren dejar productos en algún super selectos. Entonces, más que todo si no tienen como hora en la cual tienen que estar presentes. Entonces, se hace una gran cola y esperan bastante tiempo para que los camiones desembarquen. Un ejemplo es, por ejemplo, en el Supraselectos de la Sultana. No sé si usted alguna vez se fue por la callecita que está a cabal, donde está la puerta del Supraselectos, donde reciben la materia prima, por una callecita donde está el banco de la vivienda también va. Entonces, cabal, ahí se ve que hay bastante fila de camiones esperando a ser desembarcados. Entonces, por eso, uno de los principios de recepción es tener un horario y días fijos en los cuales se va a recibir cierta materia prima. Veamos qué más. Realice todos los pasos necesarios para descomponer y mover las cargas de manera eficiente. Clasificar materiales. Bueno, eso ya lo vimos con clasificación ABC. Minimice el daño del producto. Utilice el manejo de carga, la unidad de carga en pallets, más que todo, etc. Los mobiliarios y accesorios y dispositivos son, por ejemplo, cajas, armarios, anaqueles, pilas, almacenamiento con transportador o almacenamiento en patio. Esos son como los diferentes dispositivos que usted puede ocupar para almacenar. Como les dije, depende de lo que almacena, de lo que guarda. Por ejemplo, si se puede apilar, ahí porque la materia prima me da para apilar y no se daña. Los tipos de vehículos para pasivo en costo, por ejemplo, carro de alcance, carro de tijeras, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos equipo de manejo de material. Ok, una de las famosas pallets que se ocupa es esta. Claro, esta es para pasivo en costo. Y la ventaja es que te permite apilar verticalmente. Por ejemplo, no sé si cuando ustedes han ido al PriceMart, ustedes han visto los montacargas y ven el proceso, cómo sacan de un pallet a otro, lo bajan o lo almacenan. Es súper chivo ver esos videos. ¿Va? O verlo en vista. Claro, y aquí otros productos sobre manejo de materiales. Por ejemplo, esta paletizadora es manual. Ahí le toca al pobre empleado cargarla, etc. Y esta es también para llevar la paletizadora, pero la ventaja es, eso se ocupa más que todo para paquetes. Y la ventaja es que a la hora de, por ejemplo, de guardar el paquete, eso es, por ejemplo, la plataforma sube o baja, dependiendo de cuántos productos tenga. Entonces, esas son como una de las maquinarias que se tiene para eficientizar tanto la colocación de pedidos, almacenamiento, etcétera.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta pregunta. Bueno, veamos un poco sobre lo que les importa para el proyecto. ¿Cómo ustedes van a hacer el área de recepción y envío? Okay. Bueno, vamos a presentarlo. Okay. La primera pregunta que se debe de hacer es si la bodega va a estar centralizada o descentralizada. Okay. Como les dije anteriormente, una bodega centralizada es aquella donde los muelles, tanto de recepción y envío, están cercanos o es el mismo. En cambio, las centralizadas son aquellos donde son muelles diferentes, tanto para embarque como para recepción. Son totalmente diferentes. Claro, ¿de qué depende cada uno? Por ejemplo, el centralizado se da más que todo para aquellas plantas pequeñas, donde los ítems son pequeños, no se recibe tanta materia prima. Se tiene horarios diferentes de carga y descarga y se ocupa así porque se disminuyen los costos de supervisión. Es decir, un mismo encargado del almacén es aquel que se encarga de recibir y enviar. Claro, como les dije, eso se da más que todo para almacenes pequeños, para plantas pequeñas. En cambio, para aquellos plantas grandes en los cuales se reciben bastante cantidad de SKU y se tienen bastantes pedidos, casi 24/7, entonces yo ocupo mejor una bodega descentralizada, es decir, pallets exclusivamente para envío. Eso, cabal, depende de la filosofía de justo a tiempo, de las entregas de recolección en el punto de uso, la duplicidad de manejo de materiales, es decir, ahí yo voy a necesitar más manejo de materiales, más equipo, ahí mis costos se me aumentan, pero es compensado porque yo manejo grandes volúmenes de entrada y salida. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre centralizar o descentralizar el almacén, dependiendo de los volúmenes que se reciben o se envíen. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta este momento? Ok, entonces luego es determinar la posición de las áreas de recepción y envío. Por ejemplo, se necesita un equipo común, personal común, una mejor utilización de las instalaciones, se reducen costos de construcción. Esas son ventajas y desventajas de la centralización. Claro, se puede dar una congestión en el espacio, más que todo cuando no se tienen los horarios definidos y se quiere recibir y enviar al mismo tiempo. Hay una congestión en el flujo de materiales, hay una mayor probabilidad de daño en los productos. Claro, si no se maneja eficientemente el flujo de materiales y se necesita también una mayor necesidad de control y estandarización. Es decir, si solamente voy a recibir en pallets o también voy a manejar barriles, etc. Entonces, aquí esos son unos de los posibles layouts que yo puedo tener a la hora de embarque y recepción, ¿va? Por ejemplo, algunos están centralizados y otros no, ¿va? Por ejemplo, en este se recibe en el lado izquierdo y se envía al lado derecho, ¿va? Y claro, los pasillos van de arriba a abajo. Y cabal, ahí se ve el flujo. Por ejemplo, hay otros de recepción y embarque donde cabal hay un pasillo y los estantes que van directamente al área de embarque. Otros, el tercero, este es centralizado. ¿Por qué? Porque el mismo de recepción y envío están cercanos. ¿Okay? En el cuarto es bien parecido al segundo. Bueno, casi exactamente. Lo único que cambia son las instalaciones, ¿no? El quinto también es centralizada. Y el sexto, esta sí es más descentralizada, más aparte. Porque por decirlo algo, en el lado norte yo tengo recepción y en el lado sur yo tengo envío. Entonces, eso se da más que todo para volúmenes de carga mucho más grandes. Entonces, yo tengo diferentes muelles de recepción y embarco. Claro, como les dije, eso depende del volumen que ustedes vayan a recibir. Va. Esta es la tablita que ustedes deben de hacer en su reporte.
para determinar el que se va a recibir y embarcar. ¿Cuál es, cuánto y cuándo? Okay. Ustedes ya tienen las cargas unitarias, la descripción de la materia prima. Entonces lo que ustedes hacen es describir, ¿va? Cuál es el ítem, el tipo, si se recibe en paquetes o en pallets, la capacidad, el tamaño, que es sumamente importante, el peso, el tamaño de embarque de cargas unitarias, la frecuencia de embarque, si va a ser bisemanal, semanal, mensual. Eso depende de las políticas que ustedes tengan para cada materia prima, la modalidad del transporte, si es camión cama plana, camión pequeña. ¿Por qué es importante esto? Porque yo así diseño mi área de los muelles. Por ejemplo, si viene un furgón, obvio que necesito un tamaño mayor que aquellos camiones Kia Picanto, ¿va? No, de aquellos camiones Kia, ¿va? También el manejo material, por ejemplo, con qué método, con qué unidad de carga yo lo voy a recibir, ¿va? Si un montacarga, con una carretilla, y el tiempo que me voy a tardar en recolectarlo. ¿Okay? Entonces, en operaciones existentes, las primeras 7 columnas se obtienen del cuadro de conocimiento de embarque. Eso ya te lo dan. En operaciones nuevas, la información debe obtenerse de los pronósticos de tipo de volúmenes de materiales planificados a recibir y embarcar. Es decir, ustedes hacen un pronóstico, cuánto van a recibir y cada cuánto. ¿Okay? Y la frecuencia. Y la descripción del transporte puede obtenerse directamente del carrier y puede incluirse también el tonelaje, etc. ¿Okay? Estas son las dimensiones para cada tipo de productos que se va a recibir, ¿va? Si la dimensión es largo, ancho, alto, y aquí el contenedor va, si es de 20 pies, 40, etc. Y claro, el peso también. Entonces, así yo tengo que saber cuáles son las dimensiones del parqueo, del muelle. Claro, eso depende para cada tipo de contenedor. Para las plataformas de carga, estas pueden estar exclusivas de depósito o retiro de materiales. ¿Okay? Por ejemplo, estos son muelles cerrados. ¿Por qué? Porque cada muelle, por decirlo algo, tiene su puertecita. En cambio, otros son muelles abiertos porque no hay puerta prácticamente. Ajá. ¿Cómo se determina la cantidad de plataformas o cargas a utilizar? Ahí usted tiene que hacer un análisis de línea de espera o de simulación. ¿Va? Más que todo, este es como un ejercicio de servidores. Donde el número de servidores es el número de plataformas que usted tiene. Claro, para ello usted tiene que saber el tiempo de arribo de los clientes, el tiempo entre arribo y el tiempo de servicio, es decir, cuánto tiempo se tardan en descargar o cargar cada camión que llega a la plataforma. Entonces, claro, eso se hace con análisis de línea de espera o con simulación. ¿Okay? Me imagino que usted en simulación ya lo puede hacer. Es una práctica sencilla, ¿va? Donde ahí lo único que tiene que determinar es el número de la capacity. Y claro, también cuando usted ve la práctica 7 sobre análisis de experimentos, ahí usted puede determinar de una forma más óptima el número de plataformas necesarias. ¿Okay? Estas son algunos tipos de plataformas, por ejemplo, si es a 90 grados o tiene un ángulo diferente. Claro, eso depende ya de más que todo el diseño de las plataformas. ¿Okay? Algunos requerimientos de espacio para las plataformas dependiendo de la longitud del vehículo. Algunos estilos de muelles de carga, por ejemplo, si es muelle cerrado o no. Claro, eso dependiendo, recuérdense también del producto que se va a poner en los camiones o se va a recibir, más que todo en aquellas épocas lluviosas. La Coca-Cola, por ejemplo, el centro de distribución de Soyapango, ocupaba muelle abierto. Bueno, tenía una parte muelle cerrado, donde había techito, pero también había por una parte de muelle abierto, donde los montacargas llegaban directamente a dejarlo al camión, ¿va? Mucho más fácil, ¿va? Claro, eso dependía si llovía o no, ¿va? Cuando llovía, solo se ocupaba muelle cerrado, pero claro, el tiempo de cargar se iba a incrementar, ¿va? Bueno.
Aquí tenemos otros espacios de maniobra, otros tipos de plataformas. Por ejemplo, tenemos el flush dock, muelle abierto. Flush dock es que tiene las puertecitas. Así va, el flush dock. Muelle en pendiente. De hecho, ustedes ya lo han visto en algunos almacenamientos, en algunos almacenes, donde tiene esa rampa. Y entonces, automáticamente, eso es para facilitar que el montacarga suba y baje del camión. ¿Va? Se determina el ancho y las puertas de carga. Por ejemplo, si la altura de los containers desde el piso, por ejemplo, de 48 pulgadas a 52 pulgadas, el estándar, el refrigerado un poco mayor, el haiku es menor. Y claro, el ancho de la puerta depende, por ejemplo, también de los containers. Por ejemplo, generalmente tiene un alto de 10 pies y un ancho de 9. Y aquí ustedes determinan las puertas de carga, etc. Luego también determinan los requerimientos para áreas internas de recepción de embarque, las oficinas para el personal, más que todo para el encargado de almacén. También es necesario un salón de conductores en el cual los conductores esperan y recipientes de manejo de desechos. Obvio, porque por ejemplo, cuando yo abro una pallet o una caja, quito los cintas Scott, etcétera, que son desperdicios. ¿Okay? Para determinar las áreas internas de recepción y embarque, eso se hacen con las tablitas que les di. ¿Okay? Y esto más que todo las anchuras de pasillo recomendadas que dependen del equipo que yo voy a ocupar para descargar o cargar las materias primas o productos terminados. ¿Va? Por ejemplo, un tractor va a necesitar una anchura de pasillo mucho mayor que un montacargas manual, ¿va? De pasillo en costo. Entonces eso depende del equipo que yo vaya a ocupar. Las dimensiones de palets más comunes tengo diferentes, pero como les dije, el más usado es este, el de 40 por 48. De hecho, la Constancia mandó a hacer sus propios palets personalizados para los camioncitos, pero eso depende. Claro, los pallets pueden ser ocupados de diferentes materiales, por ejemplo, de madera, madera comprimida, plástico, metal, etcétera. Claro, eso depende del producto que se lleve. Por ejemplo, si es producto alimenticio, generalmente las pallets van a ser plásticas. Si mi material es sumamente pesado, entonces yo voy a ocupar una pallet de metal, etcétera. Entonces, inclusive, si es producto plástico, también ocupo palet plástico. Las palets de madera, más que todo, es para, por ejemplo, como cajas de bebidas, etcétera. Se ocupan las pallets de maderas. ¿Okay? Y de hecho, uno de los proyectos que más me gustan es cuando reciclan pallets. No sé si usted ha visto las mesas de pallets, etcétera. Ah, por cierto, un comercial. Si ustedes van al restaurante exquisito que queda camino al volcán, de pizzas al horno de leña, a mí me llega esa decoración, va. De hecho, por ejemplo, la dueña es hermana de una alumna de ustedes, perdón, de una compañera de ustedes. Entonces, pero lo que me llega del local es que las mesas las hicieron de los pallets. Y de hecho, inclusive si ustedes han ido al cubículo de la ingeniera Laura Orellana, las banquitas están hechas de pallets. Entonces es bien chivo todo lo que se puede hacer con pallets reciclados. Si ustedes quieren comprar pallets, por ejemplo, en la carretera que va a Sonsonate o a Santa Ana, más que todo a la altura de Lourdes, ahí se venden, ahí ponen a venderse pallets. ¿Okay? Bueno, determinar los requerimientos de espacio para recepción y de embarque, como les dije, eso depende del equipo utilizado. Y el equipo utilizado depende
de lo que se va a recibir en materia prima o lo que se va a enviar en producto terminado. Estos son algunos de los equipos. Claro, eso yo lo voy a decir de forma más detallada en la siguiente clase, para cada uno del equipo que se va a necesitar. Por ejemplo, eso ya es parte del diseño, más que todo, cómo van a entrar los camiones, ¿va? A la área de recepción y embarque, ¿va? Por ejemplo, el acceso en Y, si solamente hay un único acceso, eso depende. Pero como les dije, eso depende de la cantidad de rotación o de camiones que lleguen y salen. Aquí, por ejemplo, podemos ver un layout para embarque y desembarque. Por ejemplo, cómo llegan los camiones, dónde se guardan, etcétera. Los requerimientos de equipo de espacio para operaciones de las plataformas. Claro, eso es un poco más avanzado. Claro, dependiendo para el montacarga, ¿va? Para que pueda desembarcar y embarcar los productos lo más rápido posible. Los niveladores de plataforma, eso depende también, por ejemplo, para que el montacargas pueda entrar y salir lo más rápido posible. ¿Okay? En este caso, ya se tiene el camioncito, está sobre una plataforma un poco elevada, cabal, a la misma altura del camión, para de un solo hacerlo. Ya dependiendo si hay camiones más altos o más pequeños, para eso se ocupan los niveladores de plataforma. Claro, también tenemos amortiguadores de golpe, aunque lo más común, no sé si ustedes se han dado cuenta, es la famosa llanta. Ponerle una llanta, ya con eso se amortigua el golpe. Los selladores de plataforma, esto se da más que todo para productos, para bodegas de productos fríos. Donde es necesario conservar cierta temperatura y humedad de algunos productos. Okay. Claro, el diseño de áreas de materia prima, eso se hace con la misma tablita que yo les puse, ¿no? Se describe el tipo, capacidad, tamaño, peso, máximo promedio, el planeado, el método con que se va a almacenar, si es al piso o estantería convencional, las especificaciones, el área que va a ocupar y la altura de techo necesaria. Okay. La filosofía de almacenamiento depende, como les dije, si es aleatorio, desordenado o posición fija. Claro, en aleatorio se debe tener buena tecnología para saber en dónde está cada SKU. Cambio en posición fija, yo ya sé por lo menos en qué pasillo o en qué estante está cada SKU. Ok. Se determina el método de almacenamiento, por ejemplo, en el piso, y que se almacena en bloque, se apila. Esto es recomendado más que todo para mercancías almacenadas en cargas completas en pallets, para mercancías grandes y pesadas, por ejemplo, las cajas de la Coca-Cola. Yo sé que puedo almacenar yo puedo estivar hasta 4 pallets y no se me daña porque va en cajas. Es para producto de rápida rotación. Por ejemplo, yo rapiditamente bajo una caja de Coca-Cola y la meto al camión, etcétera. Entonces, esos son diferentes métodos de almacenamiento. Okay. Las ventajas es la nula inversión en equipo de manejo del almacén. Algunas desventajas es la dificultad en el acceso directo a la carga más cerca, etcétera. En el piso, almacenaje en bloque. Este es almacenaje en bloque. Por ejemplo, las cargas se disponen directamente en el suelo. Es recomendado para mercancías completas, etc. Bueno, esto lo voy a ver en la siguiente clase. Pero a ver, me quedé en el 3. Bueno, eso lo voy a ver más adelante. Pero a mí lo que me interesa prácticamente es para su avance. Okay. ¿Cómo lo van a hacer? Bodega materia prima con la misma cajita que ustedes tienen. Aquí ustedes describen la materia prima, los tipos, la capacidad, tamaño, peso,
Para el diseño de cálculo de la recepción, esto yo lo voy a hacer la próxima clase. Les voy a enseñar un software de teoría de filas donde tú pones prácticamente el número de servidores óptimo. Aquí tú necesitas tu tasa de llegada y tu tasa de servicio, ¿no? Y aquí los resultados. Tú aquí tienes que decir cuáles son los camiones que vas a recibir, el ancho que tú necesitas para tu muelle, cómo es la modalidad del transporte, cómo va a ser el área de recepción, etcétera, y mucho más. Bueno, tipo de almacenamiento en el diseño, cómo es que se va a almacenar, el equipo de manejo de materiales, etcétera. Y de despacho, esto es más que todo para el supervisor de almacenes. Okay. Este es de un producto de jaleas. Okay. Por ejemplo, aquí ustedes ven, por ejemplo, los pallets, el número de niveles, el número de cajas, el peso, el área cuadrada. Estos ejercicios los voy a hacer en la próxima clase. También recuérdense que esta tablita es la que ustedes deben de llenar. Bueno, esto más que todo para materia prima, el tipo, la capacidad, tamaño, peso, tamaño de embarque, la frecuencia de embarque, ustedes lo deciden. Embarque envío, etcétera. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Okay. Solamente un anuncio. Para la próxima clase es necesario que ustedes bajen el software de SketchUp, de SketchUp y de Sweet Home. Ya vamos a programar con Paola qué días les va a dar el taller de práctica de laboratorio para que ustedes puedan ocupar Sweet Home. Sweet Home y SketchUp son softwares en 3D para poner, más que todo para diseñar las áreas. Por ejemplo, áreas de recepción, embarque o diseñar toda la planta completa. SketchUp tiene muchos más elementos que Sweet Home, pero el problema de SketchUp es que si ustedes lo hacen, se vuelve demasiado pesado el archivo. Entonces, es necesario tenerlo como, claro, para nivel de detalle es mucho mejor. En cambio, Sweet Home es como una planta general. De hecho, es como, ya les voy a enseñar, es como si ustedes estuvieran diseñando el edificio en Visio. Claro, y lo hacen en 3D. Ok, entonces eso lo veríamos más adelante. No sé si tienen dudas. Ok, entonces hasta aquí terminaríamos la clase. Gracias por su atención. Y nos veríamos el jueves, primero Dios. Okay. Que tengan un feliz día y esténse pendientes de sus correos que les voy a hacer llegar la rúbrica con que he calificado sus proyectos y las observaciones para que ustedes la mejoren. Okay. Bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias y nos vemos.